Buenas, nosotros somos el grupo número 3, conformado por Ismael Ben Cosme, Daniela Fuertes, Mario Germán, Catherine Rodríguez y quien les habla, Violeta Soto. Y les vamos a presentar el artículo número 3, Mercy Towards Animals. La palabra eurocentrismo es definida por el Diccionario de la Lengua Española en el 2014 como, cito, tendencia a considerar los valores culturales, sociales y políticos de la tradición europea como modelos universales. Fin de la cita. Esto quiere decir que se toma a Europa como el epicentro del desarrollo social, cultural, histórico y como el motor o el pilar de la evolución de la civilización, siempre enfocándose en los avances y aportes de Europa e ignorando o dejando a un lado los aportes de otras civilizaciones. Con la ocultación de información me refiero a que nos han educado desde pequeño que el ser humano es la cúspide de las especies y que por eso estamos como estamos, porque nuestros abuelos les enseñaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, y la verdad es que estamos equivocados. No tenemos más derecho que las otras especies. El ser humano no es el centro del universo, ni Europa, ni nada de eso. Hay otras culturas diferentes que sí han aportado más que Europa, y que Europa solo lo que ha hecho es copiarlos. Tanto así que Leonardo da Vinci en el Renacimiento lo que hizo fue traducir los textos chinos a, a italiano. Entonces yo me pregunto, ¿cómo no vamos a pensar de una única manera si desde la escuela nos están enseñando y siempre nos repiten y lo pasamos de generación en generación que solo hay un modelo de contar la historia científicamente y no accedemos a otro tipo de conocimiento, de otra cultura, de diferente aporte que hicieron esos esa cultura a la nuestra, como la China, la vuelvo a mencionar, porque es en verdad una cultura que ha influido 100% en la cultura universal, pero 100%. Oye, con solo decirte que esa era la científicamente, en todos los sentidos, con conocimiento más avanzado de toda la lo que viene siendo esa época, que eran los dueños del comercio, los dueños de todo, los dueños de con la ropa de que tú te vestías, los dueños de todo. Eso y la cultura, la India. Mercy Towards Animals nos habla sobre cómo en Asia se practica una cultura de compasión y clemencia hacia los animales desde hace más de 15 siglos. Y también nos habla sobre el papel tan importante que esos han jugado en sus culturas. Nos muestra cómo las prácticas alimenticias veganas y vegetarianas, que consideramos como algo relativamente moderno en Occidente, que ha surgido en las últimas décadas, en realidad ha formado parte de sus culturas desde hace siglos. Esto ha sido como una respuesta a su búsqueda constante de disminuir el sufrimiento que sufre causado a los animales a manos de seres humanos. También nos muestra el caso de dos figuras claves en estas creencias, las cuales son el emperador Maurya Ashoka y el emperador chino. Primero nos expone el caso del emperador Ashoka, quien decidió cambiar su política a compasión tras su conversión al budismo. Esto fue como respuesta al gran remordimiento que tenía por el baño de sangre que había causado en su búsqueda de expansión. Este creó leyes que extendían la protección del Estado a los animales, donde se prohibía el asesinato de estos para su consumo y los sacrificios ceremoniales. Este también creó un plan donde inicialmente solo se podían consumir 3 animales, 2 pavos y un ciervo, el ciervo siendo algo ocasional.
Esto con mira de que en algún punto el consumo de carne fuese cero. Luego tenemos el caso del emperador Wu, quien se inspiró tanto en Ashoka como en el budismo. Este creó argumentos filosóficos sobre la inmoralidad de explotación animal para el beneficio humano hace 1500 años. Este entendía que se debía crear un sentido de clemencia en todos sus súbditos para que pudieran entender lo incorrecto que era el matar animales para su consumo. Sus creencias lo llevaron a convocar conferencias y distribuir ensayos a favor de la vida tanto humana como animal. Por esto decidió adoptar medidas de compasión en las cuales prohibía el sacrificio de animales, prohibía el consumo de estos innecesariamente y también prohibió la pena de muerte. Mejor dicho, no prohibió en sí el consumo de animales, sino que le pidió y le rogó a sus súbditos que por favor renunciaran a la caza y a la pesca y se dedicaran a un estilo de vida más pacífico con relación a los animales. Este se convirtió en el primer gobernante, en el primer emperador en su reino en tener una dieta totalmente libre de carne. Junto con Ashoka, hicieron del vegetarianismo algo convencional en una gran parte de la India. El autor también nos habla de la figura de Buda y la importancia de esta figura en cuanto al concepto de los seres humanos de la época en ese lugar con respecto a los animales, ya que éste rechazaba a Dios y condenaba a la religión, ya que los veía como una forma de estafa, e insistía a sus seguidores que honraran a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos, sino a todo aquello que tuviese vida. De aquí surgen distintos relajos en el pueblo chino campesino que hablan sobre la importancia de liberar a los animales. Tras mostrarnos el autor la visión asiática, nos muestra un poco sobre cómo era la situación en Europa, la cual era totalmente diferente. Nos explica que el cristianismo no promovía para nada la importancia de la abstención de comer animales, ya que ellos entendían que el consumo de carne era algo vital para que el ser humano tuviera una buena salud. Entonces no importaba el sacrificio de animales con tal de que el ser humano se mantuviese en su mejor condición. También nos habla sobre cómo al europeo llegar a la India en el siglo XVI se asombró de manera increíble al encontrar que era una civilización que practicaba un rezo de no violencia hacia los animales, e incluso en algunas zonas tenían hospitales dedicados exclusivamente para el cuidado de estos, cuando en Europa todavía había zonas donde ni siquiera tenían hospitales para seres humanos. Ahora yo les voy a hablar de cómo se manifiesta el eurocentrismo. Cuando los europeos viajaron a la India, ellos quedaron totalmente sorprendidos de que como una civilización tan avanzada no ingiriera carne, no la incluyera en su dieta o derivados de esta. Esto se debía por el respeto que le tenían a los animales. Este respeto venía principalmente de las normas y creencias del budismo. Mientras tanto, los europeos, ellos consumían carne y no respetaban a los animales. No todos los europeos consumían carne. Habían grupos, por ejemplo, los pitagóricos, los cuales no consumían carne, no tanto por el hecho de respeto en sí, sino más bien por cuestiones personales, por salud y bienestar. El eurocentrismo se manifiesta en el siglo XVII, cuando la discriminación eurocentrista del jesuita alemán Athanasius Kircher, él presentó una orden de ataque hacia los indios, chinos y japoneses solamente por el hecho de que no consumían carne o productos derivados de esta. Esto se debe a la intolerancia y la discriminación que el eurocentrismo puede llevar a una persona. Es por esto que, para concluir, la corriente del pensamiento eurocentrista puede llevar a un punto de querer eliminar una cultura para así después imponerla de ellos, aun si se requiere matar a aquellos que no estén de acuerdo. El eurocentrismo
se puede decir que ha captado la atención de las personas, haciendo creer que los aportes para la historia científica se debe a los que han realizado los europeos, de tal forma que eso ha creado un obstáculo epistemológico en las ciencias. Y también ha creado un pensamiento de que la humanidad debe estar agradecida con Europa por los aportes que han declarado por ellos, pero realmente fueron descubiertos por otros. El gran esfuerzo que se ha realizado por europeizarlo todo hace que se considere que Europa ha sido el motor de la civilización y que por ello se identifica la historia de los europeos con los otros continentes como una historia universal. Las noticias que se propagan por Internet tienen muchas informaciones no válidas. En el conocimiento de la ciencia, el eurocentrismo ha creado diferencias en las pautas que se han realizado en la ciencia. Por ejemplo, el eurocentrismo ha tenido una gran influencia y la mayor influencia que ha tenido es el descubrimiento de América. El eurocentrismo nos habla del sistema del lenguaje que tiene que establecerse a través de una corrección del lenguaje de la Real Academia Española, cuando la verdad está justa a que el lenguaje que usamos diariamente está combinado de diferentes lenguajes, por ejemplo del árabe y del francés, pero obviamente el mayor peso es el español de España. Yo personalmente considero que se debe indagar más de otros pensamientos que no sean el eurocentrismo, ya que este es un pensamiento muy concentrado.